Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay lugares en nuestro país que no existen, no para los mapas turísticos, no para las promesas de campaña. Son espacios en blanco, manchados de pobreza y olvido. Rincones devorados por la vegetación y el silencio, donde el tiempo no avanza. Se pudre. Donde las leyes de los hombres se desvanecen como el humo de un fogón. Hoy no vamos a hablar de los grandes titulares. No del narco. No de la corrupción en palacios de gobierno. Hoy vamos a descender a un infierno mucho más íntimo, más silencioso, más antiguo. Un infierno que se esconde a plena luz del día, detrás de puertas de madera carcomida y miradas que lo saben todo, pero callan por miedo o por costumbre. Vamos a la Sierra de Puebla, a un pueblo sin nombre, a una casa sin ventanas, a un lugar donde la sangre pesa más que la ley, donde la tradición se deforma hasta convertirse en una jaula de carne y hueso, y el amor se pervierte en el más atroz de los pecados. Esta es la historia de un pacto sellado no con tinta ni con sangre, sino con el silencio cómplice de una comunidad entera. La historia de dos niños, Citlali y Santiago, hermano y hermana, forzados a convertirse en un nuevo Adán y una nueva Eva, obligados a cometer lo impensable para salvar un legado familiar manchado de locura. Si tienes el valor de escuchar hasta el final, quédate. Suscríbete, no por mí, ni por el canal, sino por ellos. Porque sus susurros, ahogados durante años por el viento de la sierra, merecen convertirse por una vez en un grito. Un grito que sacuda la conciencia de este país dormido. Esto es Realidad México. Y la realidad, a veces, es una herida que se niega a cerrar. La verdad nunca llega como una revelación divina. No es un rayo en un cielo despejado. Llega en fragmentos, en pequeños detalles que no encajan, como una pieza de rompecabezas que pertenece a otra caja, como una nota discordante en una canción triste. Para Elena Ramírez, la verdad comenzó con el silencio, un silencio antinatural. Elena era una trabajadora social recién graduada. Tenía 24 años. Y un corazón lleno de esa fe ingenua y peligrosa que solo tienen los jóvenes. La fe en que el sistema, a pesar de todo, funciona. La fe en que el mundo puede ser reparado con voluntad y los formularios correctos. El sistema la envió a una pequeña clínica rural en lo más profundo de la Sierra Poblana, un puesto que nadie quería. Es una gran oportunidad para empezar, para foguearse, le dijo su supervisor en la ciudad, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una mentira piadosa, un destierro disfrazado de oportunidad. Los primeros meses fueron un bautismo de realidad cruda. La pobreza aquí no era una estadística en un informe. Era el olor constante a leña húmeda y a tierra mojada. Eran las paredes de adobe agrietadas por las que se colaba un frío que calaba los huesos. Eran los niños con la mirada vacía, la piel cubierta de picaduras y el estómago hinchado por los parásitos. Elena trabajaba sin descanso. De sol a sol, vacunaba, daba pláticas sobre higiene. Intentaba enseñar a las madres a identificar la desnutrición en sus hijos. Chocaba constantemente con un muro invisible, hecho de desconfianza ancestral y secretos guardados bajo llave. Así son las cosas aquí, señorita, le decían las mujeres, bajando la mirada. No se meta donde no la llaman. Dios aprieta pero no ahorca. Frases hechas que eran escudos contra su curiosidad, contra su ayuda. Fue en ese entorno donde los vio por primera vez, Citlali y Santiago. Llegaron a la clínica una mañana brumosa. La niña tenía una fiebre persistente que no cedía.
Ella tendría unos 13 años. Él, quizás 15. No eran como los otros niños de la comunidad. Los otros corrían, gritaban, se peleaban. Eran salvajes y llenos de vida. Ellos no. Se movían juntos, en un silencio denso, como si estuvieran atados por un hilo invisible. Él siempre un paso detrás de ella, un guardián. Sus miradas no eran de niños, eran antiguas, cansadas, infinitamente tristes. Como si hubieran visto el final de los tiempos y hubieran regresado sin ganas. Elena intentó su protocolo habitual. Sonrisa amable, voz suave. «Hola, corazón, ¿cómo te llamas?», Zrenia preguntó a la niña. Citlali no respondió. Apretó los labios y bajó la vista al suelo de tierra apisonada. Fue el hermano quien contestó por ella, sin mirarla. «Se llama Citlali». Su voz era grave para su edad, monótona, sin inflexiones. «¿Y tú?», «Santiago». Cuando Elena tomó el brazo de Citlali para ponerle el termómetro, notó que la niña temblaba violentamente. Pero no era por la fiebre. Era un temblor profundo, interno, un terror contenido. Santiago, que observaba cada movimiento, dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en la mano de Elena, no con curiosidad, con una hostilidad helada, animal. La mirada de un perro guardián que protege a su cría herida. Elena retiró la mano instintivamente. En ese instante, sintió la primera punzada real de inquietud. Algo aquí estaba fundamentalmente roto, terriblemente mal. Ese día, la pieza equivocada del rompecabezas había caído sobre su mesa, y su conciencia ya no le permitiría ignorarla. El silencio de la sierra estaba a punto de romperse. La curiosidad de una trabajadora social es su mejor herramienta, pero en la sierra también es un peligro mortal. Elena comenzó a preguntar, con sutileza, con cuidado, en el pequeño mercado del pueblo, mientras compraba verduras. A las mujeres que iban por agua al pozo común, con sus cubetas y sus espaldas encorvadas. «La familia de la Cruz, ¿los conocen?». La reacción era siempre la misma, inmediata, una mirada rápida y nerviosa a los lados. Un encogimiento de hombros, un cambio de tema. «Viven allá arriba», decían, señalando vagamente hacia la montaña. «Son apartados, tienen sus modos». Nadie decía más. El nombre de la Cruz era como una palabra prohibida, un tabú, una puerta que nadie quería abrir. Frustrada, Elena revisó los archivos polvorientos de la clínica. Eran escasos, desordenados, hojas amarillentas llenas de caligrafía irregular. Pero encontró algo. Los apellidos en esa región se repetían hasta el infinito. García, Hernández, Pérez, Martínez. Pero el apellido de la Cruz era único, y aparecía ligado a una sola línea familiar, la de Citlali y Santiago. No había primos. No había tíos con ese apellido en los registros, solo una línea directa, vertical, como una estaca clavada en la tierra. Padres, abuelos, bisabuelos. Una dinastía aislada en medio de la nada, una isla genética. Un día, mientras cerraba la clínica, una sombra apareció en la puerta. Era doña Elodia, la curandera del pueblo. Una anciana de piel curtida y ojos como dos pozos oscuros y sabios. Se acercó a Elena sin hacer ruido. «Deja a esa familia en paz, niña», le susurró. Su aliento olía a hierbas amargas y a tierra. Elena se sobresaltó. «¿A qué se refiere?». «Tú sabes a qué me refiero», dijo la anciana mirándola fijamente. «Hay sangres que no deben mezclarse con otras. Y hay sangres que tienen prohibido terminarse. Ellos cuidan la suya. Es su carga. Déjalos con ella». La advertencia, en lugar de asustarla, encendió algo en Elena. ¿Cuidar la sangre? ¿Una carga? No era una respuesta.
Era una clave. Decidió hacer lo que el sistema le prohibía explícitamente. Una visita no anunciada, sin protocolo, sin papeles, sin permiso. Subió la montaña una tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. El camino era una cicatriz de lodo seco y piedras sueltas. A medida que subía, el aire se enrarecía. El silencio se hacía más profundo, más pesado. Era un silencio que oprimía, roto solo por el zumbido de los insectos y el latido de su propio corazón. La casa de los de la Cruz estaba al final del camino, aislada, amenazante. Parecía una pequeña fortaleza, un búnker de adobe. No tenía ventanas en la parte frontal, solo una puerta de madera maciza, oscurecida por la intemperie. Una columna de humo pálido y lánguido salía de una chimenea de adobe. Elena se detuvo. Sintió el primer escalofrío de miedo real, un miedo físico. Sus manos sudaban. Un nudo se formó en su estómago. Podía dar la vuelta, regresar a la clínica, escribir un informe vago y olvidarlo todo. Cumplir con su trabajo y salvarse. Pero la imagen de los ojos de Citlali la detuvo. Esos ojos que pedían ayuda sin emitir un solo sonido. Respiró hondo, el aire frío llenó sus pulmones, y golpeó la puerta. El sonido resonó en el silencio. Segundo. Profano. Durante un largo minuto, no hubo respuesta. Solo el viento. Elena estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió con un chirrido agudo, doloroso. Una mujer anciana apareció en el umbral. Era delgada, huesuda como un pájaro, pero con una postura erguida, desafiante. Su cabello era una sola trenza, larga y blanca como la nieve, que le caía por la espalda. Sus ojos, negros y penetrantes, eran los mismos de Santiago, pero endurecidos por el tiempo. Era la matriarca, la guardiana del secreto. Era la abuela, Remedios de la Cruz. ¿Qué quiere? Logró. Su voz no era la de una anciana frágil, era como el filo de una navaja. Soy la trabajadora social de la clínica, balbuceó Elena, sintiéndose de pronto una intrusa, una niña. Solo quería ver cómo sigue Citlali. La anciana la estudió de arriba abajo. Su mirada era como un bisturí. Una sonrisa casi imperceptible, fría como el hielo, se dibujó en sus labios delgados. «Pase», dijo, haciéndose a un lado. Elena cruzó el umbral y sintió como si la puerta se cerrara detrás de ella para siempre. Había entrado en el corazón de la oscuridad. El interior de la casa olía a encierro, la humedad, a polvo antiguo y a algo más, algo dulzón y rancio, como flores olvidadas en un jarrón, pudriéndose en agua estancada. La habitación principal estaba casi vacía. Austeridad llevada al extremo del castigo. Una mesa de madera tosca y 2 bancos. Nada más. En una esquina, un pequeño altar con una virgen descolorida, su rostro de yeso agrietado. Velas consumidas hasta la base. Las paredes de adobe estaban desnudas, frías al tacto. Elena sintió que el frío se le metía en los huesos. No era el frío de la montaña. Era el frío de la ausencia, de la falta de vida, de la falta de alegría. «Están en su cuarto», dijo la abuela Remedios, su voz resonando en el silencio. Señaló una cortina de tela sucia que colgaba de un marco sin puerta. La voz de la anciana tenía una autoridad absoluta, inquebrantable. Elena caminó hacia la cortina. Cada paso se sentía pesado, como si caminara bajo el agua. El olor rancio se intensificaba a medida que se acercaba. Respiró hondo y apartó la tela. La habitación era una celda, pequeña, opresiva, sin ventana.
La única luz provenía de una sola bombilla de bajo voltaje que colgaba del techo, arrojando un resplandor amarillo y enfermizo sobre la escena. En el centro, una cama. Una sola cama de madera con un colchón delgado y hundido por el uso. Y en esa cama estaban ellos. Citlali y Santiago no estaban jugando, no estaban hablando. Estaban acostados, uno al lado del otro, en un silencio sepulcral. La cabeza de Citlali descansaba sobre el pecho de Santiago. Su mano pequeña sostenía la mano de él. No había inocencia en esa imagen. No era el consuelo entre hermanos. Había una intimidad pesada, adulta. Una resignación terrible que helaba la sangre. Estaban vestidos, pero la atmósfera en la habitación era densa, cargada de algo que Elena no se atrevía a nombrar. Citlali levantó la vista. Cuando vio a Elena de pie en la entrada, sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo, solo un segundo, Elena vio a la niña que debía ser. Una niña aterrorizada. Una niña pidiendo auxilio con la mirada. Luego, tan rápido como apareció, la máscara de vacío volvió a caer sobre su rostro. Santiago se incorporó lentamente, con una fluidez casi amenazante. Se sentó en el borde de la cama, colocando su cuerpo entre Elena y su hermana. Un escudo humano. Su mirada era de puro odio. Un odio tranquilo, profundo, sin fisuras. «Váyase», dijo en voz baja. No era una petición, era una orden. Fue entonces cuando la abuela habló desde sus espaldas. Elena dio un respingo. Su voz era tranquila, paciente, casi didáctica, como si explicara una receta de cocina ancestral. «La sangre llama a la sangre», dijo. «Es la ley más antigua». Elena se giró para mirarla, el corazón martilleando contra sus costillas. El horror comenzaba a formarse en su mente, una idea tan monstruosa que su cerebro se negaba a aceptarla. ¿Qué está diciendo? Remedios sonrió de nuevo. Esa sonrisa sin alegría. Los padres de estos niños cometieron un error, un pecado. Se fueron. Se mezclaron con gente de fuera. Trajeron la debilidad y la enfermedad a esta casa. Murieron por ello. Fue un castigo de Dios, justo. Hizo una pausa, saboreando el peso de sus palabras, observando el efecto que tenían en Elena. Pero Dios es misericordioso y nos da una segunda oportunidad, a través de ellos. Señaló a los niños con un movimiento de su barbilla. Ellos van a limpiar nuestro linaje. Van a purgar el error de sus padres. Van a crear la nueva descendencia. Fuerte, pura, como debe ser, como siempre fue. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Un sabor metálico, el sabor del miedo puro, le inundó la boca. Incesto. La palabra explotó en su mente con la fuerza de una bomba. No se trataba de un acto aislado. Era un mandato. Una misión revestida de sacralidad, impulsada y supervisada por una anciana en estado delirante. Los niños no eran víctimas de algo oculto, sino piezas de un acuerdo insensato, sostén de una doctrina distorsionada. Usted los está forzando», susurró Elena con la voz quebrada. La abuela se encogió de hombros, un gesto de indiferencia total. «Yo solo les recuerdo su deber. Es la voluntad de la sangre, es nuestro destino. Ellos lo entienden». Elena miró de nuevo a los niños, a sus cuerpos tensos, a sus ojos muertos, y comprendió la verdad en toda su monstruosa y devastadora dimensión. No era una casa, era una tumba. Un laboratorio. Y ellos eran los sacrificios vivientes. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El mundo se había vuelto borroso.
Solo quedaba el olor a flores podridas y la voz tranquila, serena, de la locura. Sonido de viento. Un silencio tenso y largo. ¿Cómo nace un monstruo como Remedios de la Cruz? Los monstruos no nacen. Se construyen, ladrillo a ladrillo. Decepción sobre decepción, humillación sobre humillación. La historia de los de la Cruz, según el Evangelio personal de Remedios, era la historia de una caída. Una larga y lenta caída desde una gracia imaginada hacia la nada. Según la leyenda familiar, eran descendientes de un linaje español, casi noble. Llegaron a México hace siglos, con tierras, con un nombre, con una sangre que consideraban superior, intocable. Esa fue la primera piedra del delirio, el orgullo, la creencia de ser diferentes, mejores. Durante generaciones, se casaron entre primos lejanos, endogamia para preservar esa supuesta pureza. Vivían en su propia burbuja de arrogancia, mirando al resto del mundo por encima del hombro, mientras el mundo a su alrededor cambiaba. Luego vino la revolución, la reforma agraria, el nuevo México. Perdieron las tierras. El nombre dejó de significar algo. El dinero se acabó. Se convirtieron en lo que más despreciaban: campesinos pobres, iguales a todos los demás. Esa fue la segunda piedra. La humillación. El resentimiento que se cocina a fuego lento durante décadas. Remedios nació en medio de esa decadencia. Creció escuchando las historias de la grandeza perdida. Vio a su padre morir de alcohol y amargura, maldiciendo al gobierno. Vio a su madre vender las últimas joyas de la familia por un saco de maíz. El mundo exterior se convirtió en el enemigo, el que les había robado todo, el que quería borrarlos. Cuando llegó su turno, Remedios se casó con un hombre del pueblo, un Hernández. Su familia la repudió, pero ella no tuvo opción. La sangre pura ya no llenaba los estómagos. Tuvo 2 hijos, el padre de Citlali y Santiago, y una hija, y juró en silencio que con ella la caída se detendría, que ella, de algún modo, restauraría el honor perdido. Pero sus hijos la traicionaron, como el mundo la había traicionado a ella. Su hija se enamoró de un mecánico de la ciudad y huyó. Nunca más supo de ella. La declaró muerta. Su hijo, el padre de los niños, cometió el peor de los pecados. Se casó con una mujer indígena de una comunidad vecina. La mancha final. Remedios los toleró. Vivían bajo su techo, pero ahogados en su desprecio silencioso. Ella veía a sus nietos, Citlali y Santiago, y en ellos veía la sangre mezclada, la impureza, la derrota. Entonces, ocurrió lo que ella llamó la bendición. Una noche de tormenta, sus padres tomaron la camioneta vieja para ir a la ciudad, a comprar medicinas. Nunca regresaron. La policía dijo que un deslave en la carretera se los tragó. Un accidente. Remedios dijo que fue la mano de Dios, purgando la mancha, limpiando el lienzo, dejándole a ella el material en bruto. Los 2 niños, sus nietos, la última oportunidad para enmendar el error, para empezar de nuevo, para forzar a la sangre a limpiarse a sí misma a través del fuego del tabú. El pacto no se impuso en un día. Fue un adoctrinamiento lento, cruel, meticuloso. Comenzó el día del funeral de sus padres. Santiago tenía 10 años, Citlali 8. Remedios los aisló por completo. Afuera solo hay pecado, les decía. Solo hay gente que nos odia por lo que somos, por nuestra sangre. Les contó la historia de su linaje, no como un cuento, como una profecía. Ustedes son especiales, llevan la sangre de los antiguos, pero está contaminada. Su deber es limpiarla. Les prohibió jugar con otros niños.
La escuela duró solo hasta que aprendieron a leer. Leer la Biblia familiar, el único libro en la casa. Una Biblia con anotaciones delirantes de remedios en los márgenes. Cuando Santiago entró en la pubertad, comenzó el verdadero horror. La abuela empezó a hablarles de su deber sagrado, de la necesidad de crear un nuevo comienzo. Juntos. La primera vez que los obligó a dormir en la misma cama, Citlali lloró toda la noche, en silencio, para no provocarla. Santiago se quedó quieto como una estatua, paralizado por el miedo y la confusión. La abuela se sentó en una silla fuera de la habitación, con la puerta entreabierta, rezando en voz alta. Es la voluntad de Dios, repetía como un mantra. Es por el bien de la sangre. El miedo se convirtió en rutina, la rutina en resignación. El horror se normalizó. Se convirtió en su única realidad. Santiago aprendió a no sentir, a construir un muro dentro de su mente. Citlali aprendió a desaparecer dentro de sí misma, a irse a un lugar donde nadie podía tocarla. La casa en la montaña se convirtió en su mundo, y la locura de su abuela en su única y terrible ley. Este era el infierno que Elena había descubierto. Un infierno construido con amor pervertido y orgullo podrido. Un legado de demencia transmitido como una herencia sagrada. Sonido de una puerta de oficina abriéndose y cerrándose. Murmullos de fondo, un teléfono que suena a lo lejos. Elena corrió como nunca antes. Bajó la montaña tropezando, con las ramas arañándole la cara, con el corazón en la garganta y las palabras de remedios rebotando en su cráneo. No paró hasta llegar a la cabecera municipal, un pueblo polvoriento con una presidencia descarapelada y una estación de policía que olía a desinfectante barato y a desesperanza. Entró corriendo, sin aliento. El comandante a cargo, un hombre corpulento con un bigote espeso y una camisa de uniforme que le quedaba demasiado apretada. La miró por encima de sus gafas de lectura. Se llamaba Rojas. ¿Qué pasa, señorita? Parece que la espantó una víbora, dijo con una sonrisita burlona. Elena, tratando de recuperar el aliento, intentó explicar. Las palabras se atropellaban, incoherentes por el pánico. Los niños, la abuela, Citlali y Santiago, los obliga, en la misma cama, la sangre. El comandante Rojas escuchó sin cambiar de expresión, sin moverse. Dejó que ella terminara su relato febril. Luego se recargó en su silla, que crujió en protesta bajo su peso. Soltó un largo y cansado suspiro. Señorita Ramírez, dijo con una paciencia condescendiente, como si hablara con una niña. Usted es nueva aquí. No entiende cómo son las cosas en la sierra. ¿Cómo son las cosas? Lo que vi es un crimen. Es una monstruosidad. Zrenia Elena, su voz temblando de rabia y frustración. Son cosas de familia. Cosas de la sierra, replicó él, bajando la voz, casi aburrido. La familia de la Cruz siempre ha sido especial. Tienen sus costumbres. Son gente rara. Lo mejor es no meterse. Le doy un consejo. No se meta usted. Son niños. Están en peligro. Es su trabajo protegerlos. El comandante se encogió de hombros. Un gesto que lo decía todo. Tomó un sorbo de un café que parecía frío. Mire, para que yo mande una patrulla hasta allá arriba, un lugar de difícil acceso, necesito una denuncia formal, firmada, y necesito pruebas, hechos. ¿Usted vio algo? ¿Vio un acto sexual? ¿O solo sintió una atmósfera? Porque con atmósferas yo no puedo llenar un reporte. La pregunta era una bofetada. Una humillación. La redujo a una mujer histérica y fantasiosa. Yo sé lo que vi. Tartamudeó Elena.
Pues cuando lo tenga en un papel, con hechos, no con suposiciones de recién graduada, vuelve y platicamos. Mientras tanto, tengo problemas reales que atender. Hay un problema de abigeato en la comunidad vecina y eso sí afecta la economía. Se giró de nuevo hacia sus papeles. La conversación había terminado. Elena se quedó de pie en medio de la oficina. Sintió una ola de frío. No era el frío de la montaña. Era el frío de la indiferencia. El frío del cinismo. El primer muro del sistema. Y acababa de estrellarse contra él. Pausa. Sonido de un teclado de computadora. Un sello de goma golpeando papel repetidamente. No se rindió. Si la policía local no la ayudaba, iría más arriba, a la capital del estado. Al día siguiente, tomó el primer autobús, un viaje de 4 horas que se le hizo eterno. Llegó a las oficinas del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El edificio era moderno, con aire acondicionado y pisos brillantes, un universo paralelo al de la sierra. Le tomó 3 horas de espera y de explicar su historia a 3 secretarias distintas para conseguir una cita con una subdirectora. Una mujer de unos 50 años, con un traje sastre impecable y una mirada de fatiga crónica. Se llamaba licenciada Figueroa. Elena volvió a contar la historia, esta vez con más calma, con más detalles, con la precisión de un testigo. Habló de los ojos de los niños, de la cama única, de las palabras exactas de la abuela Remedios. La licenciada Figueroa escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Hacía anotaciones en un bloc de notas con una pluma cara. Cuando Elena terminó, la mujer se quitó las gafas. Las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda. «Es una situación muy delicada, señorita Ramírez», dijo con una voz suave, casi clínica. «Aprecio su preocupación. Es usted muy apasionada». La palabra apasionada sonó como un diagnóstico, como si fuera un problema. Lo que describe es una presunción de violencia familiar y posible corrupción de menores. Es muy grave. Elena sintió una chispa de esperanza. Por fin, alguien entendía. Entonces, ¿van a hacer algo? ¿Van a sacarlos de ahí? La licenciada suspiró. Un suspiro de burócrata profesional. Abrió un cajón y sacó una pila de formularios. Para que nosotros podamos intervenir, necesitamos abrir un expediente completo. Primero, necesitamos que usted llene el formato de denuncia SUB 301. Necesitará 2 copias con firmas autógrafas y adjuntar copia de su identificación oficial. Colocó el formulario frente a Elena. Era una red de casillas y jerga legal. Luego, un equipo nuestro tendría que hacer una visita de campo de evaluación, pero no podemos ir así nada más. Se necesita una orden judicial, o al menos un reporte policial que justifique la urgencia. ¿Tiene usted el número de folio de su denuncia con el comandante Rojas? Él se negó a levantarla, dijo Elena, la esperanza desinflándose. La licenciada Figueroa frunció el ceño. Bueno, eso complica las cosas. Sin un reporte policial, mi equipo iría en frío. La familia podría negarles el acceso, y legalmente no podríamos hacer nada. Sería allanamiento de morada. Continuó, su voz un monótono zumbido burocrático. Lo que le sugiero es esto. Vuelva a su comunidad. Trate de ganarse la confianza de los niños. Obtenga un testimonio directo. Si la niña, Citlali, le confiesa a usted directamente el abuso, y usted puede grabarlo con su celular, entonces tendríamos un caso sólido para presentar ante el juez. Elena la miró, incrédula. El horror le revolvió el estómago. ¿Me está pidiendo que ponga a una niña traumatizada en una posición aún más vulnerable?
que la convierta en la principal testigo contra su propia familia en una comunidad donde nadie la va a proteger. ¿Que yo cometa un delito para probar otro? La licenciada Figueroa se puso de pie. Una señal educada de que la reunión terminaba. Señorita Ramírez, entiendo su frustración. Pero nosotros tenemos protocolos. No podemos actuar en base a la intuición o a las atmósferas. El sistema está diseñado para proteger los derechos de todos, incluyendo los derechos de la señora de la Cruz. La miró con una pizca de lástima profesional, distante. Llene el formato. Es el primer paso. Una vez que lo recibamos, lo turnaremos al área correspondiente. El proceso puede tomar algunas semanas, quizás un par de meses. Tenemos muchos casos y poco personal. Elena se quedó sentada, mirando los formularios, las casillas, las líneas punteadas. El horror de Citlali y Santiago estaba siendo traducido a un código, a un número de expediente. Sintió náuseas. El sistema no estaba diseñado para buscar justicia. Estaba diseñado para procesar el horror, para clasificarlo, archivarlo, hasta que se perdiera en un mar de carpetas, o hasta que los niños cumplieran 18, lo que ocurriera primero. Sonido sutil de una llamada telefónica que no es contestada, va a buzón. Hubo un último intento. Desesperado, consiguió el número de un diputado local, un hombre que había hecho campaña en la sierra prometiendo ser la voz de los sin voz. Le llamó 20 veces. La secretaria siempre decía que estaba en una reunión. Finalmente, el diputado le devolvió la llamada. Su voz era jovial, aceitosa, la voz de un político profesional. Elena le explicó todo, por tercera vez. Su propia voz sonaba ya gastada, sin fuerza. La respuesta del diputado fue una obra maestra de la evasión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Señorita, le agradezco enormemente su compromiso cívico. Es gente como usted la que necesita este país. Hubo una pausa. Elena esperó. Mire, continuó el diputado. Este es un asunto muy sensible. La sierra tiene sus propios códigos. Intervenir de forma equivocada, sin tacto político, podría causar un problema social mayor, un conflicto comunitario. Y honestamente, con las elecciones a la vuelta de la esquina, no podemos permitirnos generar inestabilidad. Se calló, como si hubiera dicho demasiado. Pero no se preocupe, añadió rápidamente. Voy a turnar el caso a mi equipo de asesores para que le den seguimiento inmediato. Estaremos muy pendientes. Gracias por llamar. Clic. Colgó. Turnar el caso. La frase era un epitafio, la misma que usan para archivar una petición de pavimentar una calle. El último clavo en el ataúd. Policía. Instituciones. Políticos. Todos le habían dado la misma respuesta. Un no disfrazado de procedimiento. Un no disfrazado de protocolo. Un no disfrazado de prudencia política. El sistema no había fallado. El sistema había funcionado a la perfección. Su función no era proteger a los niños. Era protegerse a sí mismo. Proteger el status quo. Evitar problemas. Y el destino de Citlali y Santiago era un precio aceptable a pagar por esa paz. Por ese silencio. ¿Y qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con el pacto de sangre en la Sierra de Puebla? La historia oficial dirá que el sistema, eventualmente, funcionó. Meses después. Después de que Elena, en un acto de desesperación final, violando toda ética profesional, filtrara la historia a un periodista de un medio independiente. El escándalo, aunque pequeño y localizado, fue suficiente. La presión mediática, el miedo a la mala imagen, obligó a las autoridades a actuar. Un día,
Un convoy de camionetas blancas del DIF y la policía estatal subió la montaña. Con cámaras. Sacaron a los niños de la casa. Remedios no se resistió. Los vio irse con la misma mirada fría y desafiante. Dicen que su única pregunta fue: ¿ya no me los van a regresar? Fue internada en una institución psiquiátrica. Diagnosticada con un trastorno delirante místico genealógico. Citlali y Santiago fueron separados, enviados a diferentes albergues, por su propio bien. El sistema los rescató. Pero el rescate llegó tarde. El veneno ya estaba en su sangre, no el veneno de la pureza que Remedios imaginaba, sino el veneno del trauma, de la identidad rota. Hoy, Santiago es un joven de 20 años. Vive en un hogar de transición. Dicen que es un trabajador ejemplar en el taller de carpintería. Es metódico, preciso, pero casi no habla. Nunca. A veces, los cuidadores lo encuentran en la noche, de pie junto a la ventana, mirando en la dirección de las montañas, en silencio, esperando algo que nunca llegará. Citlali tuvo un destino más difícil, más ruidoso. Pasó por 3 familias adoptivas. De todas huyó. La encontraron varias veces en estaciones de autobuses, siempre tratando de comprar un boleto de vuelta a su pueblo. Los psicólogos dicen que sufre de un vínculo traumático severo, que su única identidad está atada a su hermano y al horror que vivieron. Para ella, la casa en la montaña no era una prisión. Era el único mundo que conocía. El único lugar donde se sentía ella. La última vez que se supo de ella, estaba en un centro especializado de alta seguridad. Le estaban enseñando a leer de nuevo, a escribir su nombre. Un número que no eligió. Un nombre manchado por el legado de un pacto oscuro. El sistema se felicita a sí mismo. Es una historia de éxito en sus informes anuales. 2 niños salvados de un ambiente de abuso. Pero yo les pregunto a ustedes, los que están escuchando, ¿dónde está el éxito? ¿En 2 almas rotas? ¿En 2 vidas marcadas para siempre por el fracaso colectivo de una sociedad que prefiere la burocracia a la compasión? La casa en la montaña está vacía ahora. Las puertas y ventanas tapiadas por el gobierno. Pero en las noches de viento, los pocos que viven cerca dicen que todavía se puede sentir el frío, el silencio, el peso de un secreto que se negó a morir del todo. La sangre al final no se salvó, solo se transformó en un eco de dolor que viajará invisible por generaciones. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.